Buenas, buenas. Vamos a arrancar con el vivo de hoy de Entre Mates y Cafés. En este capítulo número 14 vamos a estar hablando sobre la tiroides y cómo está en relación directa con nuestra gestión del tiempo. Vamos a esperar que Diane se nos una. Se viene un problemón, porque la verdad que hoy en día el tema tiroides se está escuchando mucho en nuestra sociedad. Hoy en día creo que es mucho más común de lo que pasaba antes y ahora van a empezar a entender por qué. Tiene un sentido muy lógico de que tantas personas hoy estén teniendo o padeciendo hipo o hipertiroidismo. Vamos a ver que aparezca Diane. Vamos a estar hablando de todo lo que es biodecodificación alrededor de tiroides y también de toda la cuestión nutricional que podemos hacer de este lado como para ayudar a que nuestra tiroides funcione mejor con. Ahí llegó Diane. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. ¿Me estás escuchando bien? Sí, ¿a mí me escuchas con mucho eco? No, yo te escucho bien. Lo que pasa es que sí me funciona más si te escuchara por este lado. Porque yo pienso, una de las razones por las que pienso irme hacia adelante es porque no escucho bien. Entonces empiezo. Pero bueno, ¿ahí me estás escuchando? Sí. Perfecto, ya, vale. Bueno, muy buenas tardes para todos, tardes, noches y días para cuando nos vean en, en la grabación. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, entonces entremos en materia. Este tema nos lo pidieron por allá bueno, ya es que llevamos en el número 14, ¿no? ¿Me lo puedes creer? Mucho. Ya llevamos en vivos, esto es maravilloso, o sea, algo que empezó de una manera tan natural, tan orgánica, como tan fluida, sin mayores pretensiones, nunca supimos, no hemos sabido hasta dónde, cómo se van dando las cosas y ya vamos en la número 14. Y por allá, al principio de los tiempos de Entre Mates y Cafés, alguno de ustedes que nos... ¡Ay, María, qué gusto leerte! Al principio de los tiempos que de Entre Mates y Cafés nos pidieron que habláramos de la tiroides. Y como les hemos pedido que nos pidan también ustedes sus inquietudes para nosotros poder tener ideas, pues hoy vamos a cumplir con nuestra palabra y vamos a hablar de la tiroides. Y bueno, Exactamente. inicialmente viéndolo desde cómo es, desde lo que nos habla las 5 leyes biológicas, que son la base de la descodificación biológica. Entonces vamos a hablar un poco del tiempo y como bueno, Noé nos estaba comentando, hablaremos también de pautas nutricionales que nos ayuden a fortalecer, porque vamos de una manera muy holística, muy integral, viendo todos los aspectos que nos ayudan a tener y a cuidar y a recobrar la salud. Buenas tardes. Nos saluda Totis. Bueno, listo. Entremos en materia, ¿no? Ok. Arrancamos, como siempre, como haciendo una introducción de qué se trata estas 5 leyes y exámenes, que al final es la base de todo lo que vamos a hablar, como para que nos pongamos todos en contexto. Se basa sobre 5 leyes. Nuestra primera ley, que es la que siempre repetimos, es que toda enfermedad, sintomatología, se va a producir por una situación que vivamos como un shock biológico que se llama,
que es una situación que vivimos como algo traumático, algo dramático, inesperado, sin solución aparente y en soledad. Entonces, frente a ese evento, a esa situación que a nosotros nos genera ese shock, es que nuestro cuerpo va a generar esa enfermedad o ese síntoma para adaptarse a ese evento. No sé si quieres decir algo, Diana, sigo. No, no, sigue. Voy a desapagar porque sí te estoy escuchando ya con eco, pero no sé si es porque yo tengo acá otro teléfono. La otra vez con Nalda me pasó que era yo la que generaba el eco. No sé, quisiera que nos validen si nos están escuchando bien a ambas. Porfa, que nos colaboren con eso. Ok, yo sigo Bueno, hablando. sigue. Sigamos, pero que nos digan. En toda enfermedad o síntoma lo que va a producir es que se transita en dos fases. Una fase activa, que está liderada por el sistema nervioso simpático, que justamente es en donde se producen las adaptaciones del órgano o del tejido que esté afectado, ya sea a nivel celular o a nivel funcional. La fase de reparación, que es la otra fase, es justamente donde actúa principalmente el sistema nervioso parasimpático y viene a reparar ese tejido, ese órgano, para recuperar el funcionamiento correcto. La tercera ley nos habla de que dependiendo del área cerebral en donde impacta esa situación, ese shock que vivimos, va a ser el tejido o el órgano que se va a manifestar, que se va a adaptar para hacer frente a esa situación. Cuarta ley, lo hago bastante simplificado para que no sea tan largo. Cuarta ley, porque sé que tiroides tenemos un montón. Cuarta ley, no, que todos nuestros microbios, o sea, virus, bacterias, hongos, no son los causantes de la enfermedad, como creemos, sino que al contrario, son simbiontes que habitan en nuestro organismo, que convivimos y que frente a estos procesos de reparación nos ayudan. En realidad trabajan con nosotros a nuestro favor para que nuestro cuerpo se recupere. No son los que nos enferman. Y la quinta ley justamente habla esto que mencionaba al principio, que todas estas enfermedades o síntomas, todas son la adaptación que hace nuestro organismo frente a esa situación que percibe como dramática para sobrevivir. Siempre nuestro organismo busca sobrevivir y por eso se adapta generando un síntoma o una enfermedad. Maravilloso. Sí, qué chévere. Yo cada vez que las escucho digo, wow, ¿qué es esta forma tan distinta y tan armónica, ¿no? De cómo nuestro cuerpo está funcionando y cómo las 5 leyes nos ayudan a entenderlo? Porque muchas veces, a veces como que simplemente nos conformamos con saber la etiqueta del síntoma y el tratamiento que pudiera como ayudarnos como a ir como resistiendo, más que a comprenderlo y realmente saber que hay opciones y que eso que nos está pasando tiene ese sentido biológico. A mí esa última ley, la quinta ley, me parece preciosa porque es ese para qué nuestro cuerpo está haciendo lo que está haciendo, siempre está a nuestro favor. Y nosotros muchas veces empezamos ya es como cultural y por todo lo como hemos estado comprendiendo las enfermedades, empezamos a pensar es que estamos funcionando mal, de que es que hay algo que está mal con nosotros, algo así, cuando es todo lo contrario. Nuestro cuerpo pues sí hay algo que nos está generando estrés, que nos está exigiendo salirnos de lo normal, pero el cuerpo lo que está haciendo es ayudarnos. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender eso, es muy diferente la forma en la que nos podemos aproximar y gestionar ese síntoma para volver al equilibrio. El cuerpo, en esto que nos cuentan hoy, con las 5 leyes biológicas, siempre tiene, aquí me sale la ingeniera, se llama el programa biológico de supervivencia, ¿no? Y los ingenieros, soy ingeniera de sistemas, sabemos que siempre un programa, un algoritmo, tiene unos pasos que tienen un inicio y un fin.
Y nuestros programas biológicos de supervivencia no son la excepción. El cuerpo arranca el programa, dice, caray, hay que responder a esta situación, a este conflicto de estrés, arranca ese programa y sabe exactamente cuál es el paso 1, paso 2, paso 3 y cómo va a volver al equilibrio. Cuando nosotros empezamos a comprender eso, vamos a entender que a veces nosotros mismos nos ponemos en nuestro camino e interrumpimos este proceso. Cuando nosotros ya empezamos a entender esto, podemos ayudarnos para que ese proceso y ese algoritmo se ejecute más rápido. Porque entonces, como Noé nos decía, tenemos en la segunda ley esta fase activa, las dos fases, el carácter bifásico de la enfermedad, que tiene una fase activa, que es cuando estamos sufriendo, estamos viviendo el conflicto y no hemos encontrado una solución, pero una vez la encontramos, vamos a pasar a la fase de reparación, que es cuando el cuerpo va a hacer todo lo que necesite para volver al equilibrio. O sea, no simplemente salir del estrés y ya, sino que, bueno, hubo un desgaste más fuerte, o un sobreesfuerzo fuera de lo natural, entonces necesitamos descansar, volver a poner como todo en su lugar para que todo siga normalito. Pero a veces nosotros somos los que nos interponemos en ese proceso. Entonces vamos a comprender de qué se trata entonces el tema de la tiroides. En la tiroides, cuando tenemos el conflicto biológico, que no nos decía, es dramático, sin solución, sin expresión y vivido en soledad, también hay una característica importante y es que hay una función que no se ejecutó, una necesidad que quedó descubierta, hay algo que se necesita. Y entonces, está la psique, cerebro y órgano, la psique lo interpreta, también se vive en el cerebro, y va a haber un órgano que es como el que levanta la mano y dice, yo soy el que mejor podría hacer esa función. Tanto lo simbólico, real, imaginario o virtual. Entonces, realmente necesitamos hacer algo, simbólicamente necesitamos hacer algo. Y en el caso de la tiroides, entonces la tiroides es experta. ¿En qué es experta la tiroides? La tiroides es experta en regular la velocidad de nuestros procesos internos. ¿Qué tan rápido o qué tan despacio se debe desarrollar una acción? Entonces, la tiroides fisiológicamente es la que nos dice qué tan rápido late nuestro corazón, qué tan rápido o tan lento vamos a respirar, nuestros procesos mentales, qué tan rápido es nuestro metabolismo, por ejemplo, el metabolismo de nuestros nutrientes, también está el tema de la temperatura. Entonces, la tiroides es experta en regular la velocidad. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación en la que lo que es necesario es cambiar la velocidad en la que se están dando los acontecimientos, aparece entonces la tiroides, levanta la mano y dice, yo ayudo a gestionar este estrés. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros necesitamos ir más rápido, ejecutar una acción muchísimo más rápido de lo que normalmente se está ejecutando, entonces la tiroides, tanto en lo real, que hay que correr. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces pasa que vemos situaciones en las que decimos, no sé cómo lo hice tan rápido, no sé cómo reaccioné, o vemos afuera, ¿no? Casos de, por ejemplo, accidentes, donde las mamás ven a su hijo en peligro y corren y que decimos, ¿cómo lo hicieron? O nosotros mismos, sí que estos son los reflejos, porque entonces vemos la necesidad y el cuerpo tiene la capacidad de hacer esa adaptación, a veces no lo logra, y cuando sentimos no logré tener la velocidad adecuada, entonces ahí es cuando la tiroides nos viene a ayudar, tanto para hacerlo más rápido como para hacerlo más despacio. ¿Sí? Entonces vamos a mirar como alguna serie de situaciones. Pero entonces lo más importante es entender que nuestra tiroides no es que esté mal, no es que estemos fallando, sino que en algún momento hemos vivido una situación en la que necesitamos que cambiar la velocidad, y todavía puede estar ese programa, o sea, puede ser que lo estemos viviendo o que ya no lo estemos viviendo, pero nos acostumbramos a ir a ese ritmo y todavía no le hemos dicho a nuestra parte inconsciente, eso ya no es necesario, eso ya pasó, ya ese estrés no es necesario, entonces podemos volver a regular, irnos a un espacio y volver al centro en el que podemos ir más rápido cuando lo necesitemos un poquito o más despacio cuando lo necesitemos, porque en nuestro día a día vamos
fluctuando entre necesitar ir muy rápido, entre necesitar ir más despacio. Los procesos que les acabo de decir, hay momentos en los que necesitamos que el corazón vaya más rápido, pero hay otros momentos en los que necesitamos que vaya más despacio, el metabolismo, todo. Entonces, no sé, hasta aquí, ¿tienes alguna inquietud, no hay algo, o las personas que nos están escuchando? Que yo sé que mi ritmo es rapidísimo, que mi tiroides es acelerada. No, justamente como decía en la introducción, que creo que todavía no habías entrado, Jan, que la conexión que hay, si nos ponemos a ver todo esto que vos contabas, de la relación y todo lo que hay detrás, o sea, estas adaptaciones que genera la tiroides frente a esa velocidad a la que queremos ir, o a ese látigo con el que nos damos por no haber cumplido en el tiempo que queríamos, está totalmente ligado a la sociedad que hoy estamos viviendo, ¿no? O sea, tenemos que cumplir con un millón de obligaciones en un tiempo que no hay forma de hacerlo, pero que igual lo tenemos que hacer, ese ritmo súper acelerado. Creo que no es sorpresa cuando empezamos a ver esto que haya tantas personas con problemas y adaptaciones a nivel de tiroides, ¿no? Está Total. clarísimo lo que está. Total, estamos en un momento cultural y social en el que tenemos lo que llamamos la oda a la productividad, ¿no? Entonces, necesitamos hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Y entonces, cuando eso ya empieza a ser, pues ya empieza a ser muy estresante para nosotros, pues la tiroides se va a afectar. Y entonces necesitamos empezar a saber nosotros cómo autorregularnos, ¿no? Cómo nosotros, a veces hay que aprender a decir, no, ese no es mi ritmo, o bueno, dependiendo de las diferentes situaciones en las que nos esté pasando, comprender los conflictos, pero en otros casos también como aprender a que no necesitamos dejarnos llevar por la corriente de esa locura de trabajos súper exigentes en poco tiempo. Algunas veces hay que comprender esto que es súper importante, y es que algunas veces se me estaba leyendo la pregunta y se me fue la pregunta de la magia del tigre, ya ahorita la revisamos. Algunas veces nosotros consideramos que tenemos que ir a ese ritmo loco porque el exterior nos lo exige, pero otras veces en realidad no es el exterior el que nos lo está exigiendo. Si nosotros nos damos permiso de ir más despacio, no pasa nada. Ni nos van a echar del trabajo, ni nos alcanzamos, ni nada. Al contrario, vamos a ser posiblemente más eficientes, posiblemente vamos a estar más tranquilos. Entonces también es un tema de que veamos nosotros qué tanto son nuestras propias creencias. La magia del tigre nos dice, la tiroides falla durante el conflicto en estrés o luego el conflicto en vagotonía. Entonces vamos a ver que esta pregunta está muy interesante. En la medicina convencional hablamos de hipertiroidismo cuando se está generando más T3 y T4, que es las hormonas que generan nuestra glándula, hipotiroidismo cuando se está generando menos. Resulta que nosotros, desde el punto de vista de las 5 leyes biológicas, hay algunos síntomas, algunos programas biológicos que para la medicina convencional son 2 enfermedades diferentes, y para nosotros lo que está sucediendo es que son 2 etapas diferentes del mismo programa. Entonces, lo que sucede es que nosotros, nos decía, en la fase activa estamos generando unas reacciones, en la fase de reparación estamos generando otras. En el caso de la tiroides, la glándula tiroides, en la fase activa, cuando tenemos esta percepción de necesito adaptarme rápidamente a alguna situación, la tiroides empieza, generamos el hipertiroidismo. Es más función, inclusive si el estrés es muy grande, podemos llegar a generar más células, que es cuando se generan los nódulos. O aún más, si el estrés es muchísimo más grande, es cuando se genera el cáncer. Entonces, para nosotros la diferencia es el mismo tipo de conflicto, es la misma necesidad, la necesidad de adaptarse, cambiar la velocidad en lo que vamos con el tiempo, y lo que hace la diferencia entre si simplemente se esfuerza un poquito más, si genera nódulos o si llega a ser cáncer, es la intensidad del conflicto. Si es muy estresante va a tener que llegar hasta un nivel de cáncer, pero si es relativamente, pues estresa pero no es tan grande, puede ser simplemente que se sobreesfuerza. Y una vez encontramos la solución al conflicto, entonces
necesitamos, recuerden, reparar toda esa situación, volver como ese esfuerzo. Entonces la tiroides va a descansar. Como estamos en la primera etapa, es un descanso inmediato, o sea, me detengo porque ya me sobreesforcé y me voy a parar a descansar, y cuando me recupere, cuando sea el momento ya, pues, más doña experta en el tiempo, voy a volver a regular mi tiempo. Sin embargo, también hay situaciones en el hipotiroidismo que tienen también que ver con cuando necesitamos ralentizar el tiempo. Entonces, vamos a irnos con el caso del hipertiroidismo. En el hipertiroidismo tenemos algunas situaciones. Yo tengo acá anotadas, algunas no son exhaustivas y algunas nos llevan como a tener ejemplos, pero cada caso, recordemos que cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente. Entonces, para encontrar específicamente cuál es el conflicto de cada uno, pues miramos cada caso, pero esto nos ayuda como a ir teniendo idea de por dónde va el conflicto. Entonces, en el hipertiroidismo tenemos la necesidad de actuar rápido, ¿sí? De ir rapidito, necesitamos lograr. Entonces, estamos en situaciones de no me alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces, son estas situaciones en las que queremos meter muchas cosas en una poca cantidad de tiempo. Yo hace unos días escuché de un caso de un chico que estaba trabajando en una empresa teletrabajo, pero estaba siendo totalmente todo el tiempo vigilado con cámaras de qué estaba haciendo y con una aplicación en la que tenía que estar registrando todo el tiempo lo que hacía. Evidentemente esto, la mamá, que fue la que me contó el caso, me dijo, el médico le dijo, se le fundió la tiroides. Cuando yo le pregunté, bueno, cuéntame un poco de tu hijo, ¿qué hacía? Ellos no habían hecho la correlación, ¿no? Cuando ya le pregunté, yo, bueno, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué estaba pasando? Bueno, y de una me dice, no, es que, pues yo ya, acá está. Evidentemente ese estrés de tengo que llenar una cantidad de actividades se están exigiendo todo el tiempo, sin tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros en el día a día tenemos ritmos distintos, ¿no? Ya lo estábamos diciendo, entonces no es lo mismo la velocidad que yo voy a tener y la reacción que voy a tener en la mañana que en la tarde. Unos días, las mujeres, los hombres los tienen, en la mañana tienen más testosterona que en la tarde, entonces van a ir más rápido. Nosotras las mujeres, de acuerdo al ciclo menstrual, también vamos a tener unos días en los que nos dicen que tenemos que hacer 20 actividades y hacemos 40, pero también hay otros días en los que, gracias, y hacemos 2, porque tiene que ver con nuestro ritmo. Entonces, esto que tú estabas diciendo ahorita, ¿no? De cómo la vida productiva y una cantidad de calibradores sociales hacen que nos estén pidiendo que tengamos unos horarios que no son los nuestros, no nos estemos escuchando. Entonces, ese caso, ese es uno de los posibles casos donde estamos como, que no me alcanza el tiempo y todo, entre todo lo que tengo que hacer. Ahora las mamás que, como dicen por ahí, tienen que trabajar como si no tuvieran hijos y educar hijos como si no tuvieran que trabajar. No, es una cantidad de cosas que además nos queremos la super multitarea, entonces queremos meter una cantidad de cosas ahí. Entonces, bueno, un conflicto, podemos haber vivido una situación en la que decimos no me alcanza el tiempo, o estar en este gota a gota de todo el tiempo queriendo ser más rápidas de lo que realmente podemos. Queriendo ser más rápidas de lo que podemos, o yendo rapidísimo porque sí, que ya ni siquiera sabemos por qué. Que hay personas que van rápido todo el tiempo. Este personaje hablando. Yo me tomo el tiempo para hablar para muchas cosas, pero yo sé que hablando hablo rapidísimo. Pero necesitamos, ¿sí? Entonces eso es una característica. La otra es cuando necesito actuar muy rápido porque necesito competir con el otro. Entonces, por ejemplo, el caso de una vendedora que su jefe le dice que está corriendo peligro su trabajo porque su compañera es más rápida. Entonces, es un tema de supervivencia porque es mi trabajo, es tomar el bocado, pero, y tiene la connotación de necesito ser más rápida que mi compañera, entonces estoy en un sentido de competencia todo el tiempo. A veces cuando somos niños que son hermanitos y entonces el uno tiene un ritmo y el otro tiene otro y entonces hace unos días veía a un amigo mío que regañaba a su hijo, a uno de sus hijos, porque no era tan rápido como el otro. Sencillamente son dos personas totalmente diferentes con dos ritmos diferentes, entonces
siendo un niño que quiere tener la aprobación de su papá, esa competencia con su hermano, esa comparación con su hermano puede ser muy estresante, porque estamos hablando del amor de papá, de la aprobación de papá, que para un niño es vital. Y pues cuando somos adultos, pues esto también se puede replicar en la vida productiva y en el trabajo, entonces también nos puede generar ese hipertiroidismo. Otra, en el caso del hipertiroidismo, es necesito adelantarme a los acontecimientos. Es una situación en la que yo necesito ir más rápido y como saber qué va a pasar, y estoy como muy en alerta porque necesito y no consigo adelantarme a lo que va a pasar. Entonces hay trabajos, por ejemplo, que necesitan que tienen esa sensación de urgencia y de necesito adelantarme y de ir más rápido y de tener información y de necesito reaccionar ya, que también nos hacen que la tiroides esté en diciendo, sí, vamos más rápido. Y otra importante en el hipertiroidismo es, necesito que el tiempo pase más rápido, porque, por ejemplo, el futuro, yo considero que el futuro que me estoy inventando, que puede ser totalmente imaginario, es mejor que el presente que estoy viviendo. Entonces puede ser porque ni siquiera sé qué va a pasar en el futuro, pero quiero salir de lo que estoy viviendo ahorita. Necesito que esto pase rápido para salir de este presente. O porque tengo una ilusión muy puesta en lo que va a pasar en el futuro y todo va a ser, y entonces yo quiero que pase rápido porque necesito estar en ese futuro, porque quiero llegar a ese futuro que me invento, que me imagino y que creo que es mejor en este momento. Eso también es otra característica por la que ya es como, yo quisiera poder coger el tiempo y pasar las horas más rápido. A veces cuando estamos en situaciones de espera, de que yo quiero que me digan, no sé, se me ocurre en este momento en un hospital, ¿no? Que estamos esperando a que nos den la razón de qué está pasando con nuestro ser querido. Entonces queremos que por favor nos digan, ya, está o no está bien o no está, y dependemos del reloj que miramos, estamos mirando el reloj y ¿por qué no va más rápido? Necesito que vaya más rápido. Entonces ese deseo interno de que el tiempo exterior vaya más rápido también nos genera esa sensación interna esa necesidad interna de tener el hipertiroidismo. Entonces, si quieres comentar algo, no está para que pasemos al hipo. Sí, me vino un pensamiento que lo voy a compartir, pero es una idea que se me ocurrió. Acá salió la nutricionista deportiva y me puse a pensar, ¿habría que ver estudios? O sea, ¿qué evidencia hay de prevalencia, si hay algún estudio que se haya hecho, de la prevalencia de hipertiroidismo en todo lo que es deportes de velocidad? Velocistas maratonianos, carreras. Debe haber, ahí tiene que haber algo. Lo voy a investigar. Totalmente, claro que sí. Claro que sí, seguramente vamos a encontrar relaciones. Si tienen alguna pregunta, algo que nos quieran comentar, por favor nos las van dejando ahí, nosotros pues vemos cómo la resolvemos. Bueno, eso es con el IPS. Cuando encontramos una solución, recuerden que puede ser simplemente porque pues ya pasó el estrés, ya nos dieron la razón que necesitábamos, ya dejamos de competir, ya o conscientemente, por ejemplo, ya la compañera rápida de ventas se fue, pues ya yo puedo fresquearme, o me cambié de trabajo, o decidí empezar a respetar mi ritmo, ¿sí? Y encontré formas de manejar. Hay muchas razones por las que podemos encontrar que la solución sea la solución al conflicto, simplemente porque o ya no está lo que me estresa, o porque yo encontré una solución inconsciente o consciente a ese conflicto. Entonces vamos a empezar a tener hipotiroidismo. Natural es un tiempo proporcional al tiempo en el que estuvimos en hipertiroidismo, y va a volver mientras que no nos interpongamos, no nos estresemos, en algunos medicamentos también, o no se vuelva a activar el conflicto, simplemente vamos a volver. ¿Cómo se vuelve a activar el conflicto? Si es algo cotidiano, por ejemplo. Si volvemos a vivir una situación similar, entonces vuelvo a vivir una situación similar, entonces se vuelve a activar, entonces no termino el programa.
no termino de volver al equilibrio. Pero si terminamos de volver al equilibrio, no pasa nada, pero sí pasamos por una etapa de hipotiroidismo. Pero también podemos generar hipotiroidismo cuando necesitamos lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que el tiempo vaya más despacio. Entonces, por un lado, es una posible sensación es necesito cambiar el pasado. Yo quisiera volver a ese tiempo de atrás. ¿Cómo hago para volverme? Porque la embarré, que metí la pata y yo hubiera querido hacerlo distinto. ¿Qué hago? Yo quisiera devolverme al pasado para cambiar lo que hice. Y estoy en un arrepentimiento constante y no logro aceptar, perdonarme si fuera necesario, resarcir el daño que hice, lo que sea, para ya poder soltar ese pasado y no estar en esa ilusión de si me pudiera regresar, si pudiera volver. No solamente por eso, porque por un arrepentimiento, sino porque además me puedo quedar con estas ideas del que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y entonces me quedo pensando es que si me devolviera a la época, si me devolviera al trabajo anterior, si volviera con mi pareja, pues todas esas ideas con las que estamos de pronto ahí rumiando de si pudiera volver al pasado, es una posible fuente de conflicto que nos genera hipotiroidismo. Y la otra es, necesito que el tiempo se detenga o vaya más despacio. En estos casos es cuando vemos personas que tienden a procrastinar, a llegar tarde, así se levanten temprano, así organicen todo, así tengan la mejor intención, de todas maneras llegan tarde. ¿Por qué? Porque pudo haber habido una sensación, a ver, eso se dice así, bueno, pudo suceder una situación en el pasado, un conflicto en el que llegar a tiempo o hacer las cosas rápido fue peligroso. Entonces, porque me adelanté, porque hablé demasiado rápido, porque no pensé, porque alguna cosa que sucedió que fue o rápido o a tiempo, entonces no, si yo fuera más despacio, entonces podemos empezar a ir a tratar de detener el tiempo. Recuerden que, como les decía, la situación puede ser que ya no esté sucediendo, pero nos falta decir, ya pasó, ya podemos parar este programa en el que hubiera necesitado detener el tiempo. Entonces, son las personas que llegan tarde, aplazan todo, buscan la manera de, o por ejemplo van al médico, llegan, se piden la primera cita y llegan y empiezan a decirle al segundo, pase usted primero, pase usted primero, pase usted primero, y terminan atendiéndose de último. Ese es otro tipo de comportamientos que podríamos ver en este tipo de situaciones, porque además empieza a estructurar nuestra personalidad. Ya de repente puede ser que ni siquiera necesitamos para atender el conflicto, sino que ya se convierte en una forma de actuar. Entonces necesitamos identificar cuál fue el programante para además empezar a tener comportamientos diferentes. Y cuando estamos hablando de situaciones de autoinmunidad, tenemos casos en los que el hipertiroidismo o el hipotiroidismo tienen que también estar relacionados con autoinmunidad, tiene que ver con situaciones en las que necesitamos eliminar o detener literalmente algo que tiene que ver con el tiempo, real o simbólicamente. Entonces, por ejemplo, es el caso de una mujer a la que se le muere su hermana mayor y en su mente le queda la idea de yo soy la que sigue. ¡Qué miedo! Porque la que sigue soy yo. Entonces necesito detener el tiempo. Necesito detener el tiempo porque lo que sigue adelante es de vida o muerte. Entonces necesito que se pare el tiempo. Y entonces ahí es cuando viene el componente autoinmune. Entonces esas son como una mirada general del tipo de conflictos, situaciones y resentires que vivimos con respecto a la tiroides. Bien, bien, algo que se me viene como, porque analizando como esto que decíamos de que hoy en la sociedad hay tanta prevalencia, no me digamos, de personas
con una disfunción, no me gusta decir personas hipotiroideas, porque no lo son, simplemente es una tiroides, no etiquetemos. Sí, Se me ocurre que en el hipotiroidismo puede venir por una cuestión también de cuántas personas están llevando una vida que no es la que les gusta, ¿no? Entonces por ahí tener esa sensación de al final estoy en automático siguiendo en esta vida que ni siquiera me gusta y se me está yendo la vida. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Entonces también, si hay alguien con hipotiroidismo, fijarse también si viene por ahí, que no lo interpretemos como, ay, no quiero que el tiempo se pase, pero sí como, se me está yendo la vida en esto, y ver si por ahí desde ese lado es más fácil encontrarlo. sí, también. Sí, sí, porque digamos que estos son algunos ejemplos, pero la forma de vivirlo puede ser tan variada como cada persona de nosotros. A veces, por ejemplo, es el tema de es que hubo un conflicto, un momento en el que llegar a tiempo fue peligroso, o llegar temprano fue peligroso, entonces yo ya no vuelvo a llegar temprano. Recordemos que puede ser de nuestra autobiografía, pero también puede venir del proyecto y sentido o del transgeneracional. Entonces, puede ser que nosotros ya empecemos a ver, es que como que yo siempre he ido súper rápido y no sé por qué. No es que yo sienta que no encuentro una vivencia particular y puede ser porque simplemente viene de nuestro transgeneracional. Y entonces necesitamos ir hasta allá. ¿Cuál fue la vivencia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en las que fueron ellos los que lo vivieron y sigue nuestro inconsciente hasta que lo hagamos consciente y lo paremos? Entonces, sí, también tiene que ver, a veces puede tener que simplemente que ver con que simbólicamente había algo que representaba el tiempo en la situación, un reloj era importante. Entonces también puede tener que ver con eso. O sea, cada caso es totalmente diferente, pero entonces el mensaje es, bueno, tiene que ver con esta tema de la velocidad y del tiempo, y sobre todo hay solución, hay solución. Podemos trabajar el conflicto, detenerlo, ya darle una solución. Recordemos que también se trata de tener recursos diferentes, de darnos cuenta que a ese mismo tipo de conflicto, si nosotros llegáramos a vivir una misma situación, podemos, porque ya no somos solamente cuerpo y biología, sino que tenemos conciencia, tenemos maneras de interpretar, tenemos emociones, tenemos otra cantidad de recursos, entonces podemos buscar una manera distinta de gestionar ese mismo tipo de conflicto, que ya no es remitírselo a la glándula, sino que puede ser cómo reinterpreto, cómo resignifico, cómo empiezo, por ejemplo, a aceptar mi propio ritmo, ¿sí? Cómo puedo cambiar conductas, hacerme consciente de las conductas que yo tengo y empezar a probar con otras formas, a adaptarme, a entender que puedo subir y bajarle al ritmo, a darme permiso de hacer las cosas con un ritmo diferente, por ejemplo, a empezar a practicar, que yo siempre voy súper acelerado, pero cuando me doy momentos para sentirme y empezar a darme cuenta que tal vez ir despacio no es tan peligroso como yo me lo he estado, como mi inconsciente lo ha registrado. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos ayudarnos para detener este programa. Importantísimo siempre hacer la terapia de descodificación y ayudarnos con otras formas. Pero lo importante es saber que nos podemos ayudar para detener ese proceso, ¿no? Exacto. Tal cual. Y algo que mucho se habla y que la verdad que creo que en este tratamiento es clave es el conectar con el presente, ¿no? El poder estar presente en este momento, el no querer ir más lento, más rápido, sino disfrutar este momento. O sea, volver, técnicas mindfulness, meditación, o sea, bajar al presente, esto es lo que hay. Y creo que Sí, sí, también sí, hablando, ¿no? Este ritmo o tan acelerado que muchas veces en realidad creo que es lo mismo, solo que interpretado de forma distinta. O es, quiero ir más rápido porque tengo un montón de cosas que hacer, o quiero ir más lento porque en realidad quiero llegar a ese objetivo y no estoy llegando. Es como, al final creo que termina siendo lo mismo, solo que distintas perspectivas donde te posiciones, va a ser uno o el otro. sí, sí, sí.
lo que dices, estar en el presente, ¿no? Aceptar el presente. ¿Qué tanto yo estoy tratando de cambiar el pasado y ya no lo puedo cambiar? ¿O qué tanto estoy tratando de que el futuro, de precipitarlo? Cuando, a ver, pongámonos en el presente. Entonces, todas las prácticas que nos lleven a estar en presente, respiración, mindfulness, meditación de todas las distintas formas de meditación, porque hay también meditación activa, que nos ayuden a estar en presente y a aceptar y a poder estar en un punto central, en nuestro centro, para poder reaccionar, de pronto sí acelerando el ritmo porque lo necesita, o de pronto no, necesitas bajarle al ritmo. Recordemos pues ya no me acuerdo cuándo, pero cuando hablamos de dar el sí a lo que me hace feliz, hicimos el ejercicio de respiración. Ese ejercicio de respiración en particular, que es el de la ternura, nos lleva a ralentizar la respiración y el corazón, y nos ayuda cuando necesitamos, por ejemplo, escuchar y estar en paz y en apertura para estar con otros. Entonces yo necesito poder bajarle al ritmo porque siempre voy acelerado y entonces no escucho a mi pareja, a mis hijos, a mí, no me doy esos espacios. Entonces poder estar en paz con esos cambios también de nuestro propio ritmo y podernos nosotros mismos decir, bueno, hay momentos para ir rápido, pero también hay momentos para ir lento. Y también hay otras prácticas que son súper interesantes y es podernos sincronizar con otros, porque entonces también está mi propio ritmo, pero también cómo genero la capacidad de sincronizarme con los demás, porque entonces es que el otro va muy rápido y yo no alcanzo, o lo contrario, es que van todos lentos acá y yo voy súper acelerado. Bueno, ¿y qué pasa si, cómo logramos empezar a trabajar a nosotros desarrollar nuestra capacidad de sincronizarnos con los otros, con el ambiente? Y entonces ahí les tengo algunas propuestas. Una es cantar en un coro. Nos obliga estar en un coro, en un grupo, cantar con otros, necesariamente nos obliga a aprender a sincronizarnos con el ritmo de los otros. Correr con alguien. Salir a correr con otra persona que necesariamente tiene un ritmo diferente, y entonces cómo empezamos mutuamente a sincronizarnos para que sea cómodo para las dos personas. Bailar, pero bailar no el bailar de yo solo aquí en la sala, en mi casa con mi ritmo, sino ese bailar social que también nos obliga a estar sincronizándonos, a entender al otro, a sentir el ritmo del otro. Clases de yoga en grupo, que también estamos como sintiendo a los otros, sintiéndonos nosotros, sintiendo a los otros y adaptándonos. Cocinar en pareja, que también hay una gran cantidad de actividades que nos llevan a que estamos. Yo recuerdo que yo tengo un amigo con el que él cocinaba y a él le gustaba, entonces él empezaba a cocinar y yo dejaba la cocina terrible. Entonces mientras que él estaba cocinando, yo estaba lavando la loza, cosa que le desesperaba porque le daba la espalda. Entonces me decía, no, quédate quieta, tú escúchame. Yo cocino y tú escúchame, pero escúchame, mírame. Sí, porque si le daba la espalda para estar lavando se lo desesperaba. Entonces, para hacer agradable el momento de, bueno, sí, ya, pues está la rosa sucia, la voy a lavar después de que comamos. De parar ese acelere mío por el desespero de cómo lo estaba dejando. Entonces también esa puede ser una actividad interesante. Juegos de mesa, que nos olviden a esperar el turno del otro, ¿no? Que uno va acelerado y el otro está pensando cómo hace el movimiento, cuándo lo hace, si no lo hace, y nos estamos adaptando a ese ritmo. Teatro, especialmente si hay ejercicios de improvisación, en los que claramente tenemos que estar improvisando con el otro, tengo que estar escuchando, sintiendo todo con el otro, y armar rompecabezas o cosas de ese estilo. Teresa, mi mami, cantar. Sí practico, claro que en el grupo de los independientes, cada uno por su lado. Pero mami, esa es la idea, hay que poderse sincronizar. Entonces, esas son actividades que nos pueden ayudar a, claro, al tratar de sincronizarnos, hacer ese esfuerzo de sincronizarnos con el otro, necesariamente tenemos que sentirnos primero a nosotros, ¿no? Sentir a los otros,
pues estar como en este sentir nuestro ritmo y el del otro, entonces nos ayuda también. Sí, bueno, aquí me toca bajarle al ritmo, o aquí le tengo que subir, y cómo le subo, y empezar a generar esa plasticidad para tener diferentes ritmos, ¿no? Totalmente bien. Me llegó mucho la de cocinar en pareja, porque yo siempre le mi novio, déjame que te ayude. Y yo, no, 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 va muy lento. Mira, ¿ves? Precisamente, genial, genial, Voy a inventar. genial. Y les tengo otra idea, que es una distinción que leí en este libro, les voy a contar, se los recomiendo, especialmente si tienen temas de tiroides, que se llama Cuándo, de Daniel Pink. Y él ahí nos habla de los temas de la sincronización, varios temas que tienen que ver con el tiempo y los ritmos. Y hay uno en el que él nos habla, que nos dice que nosotros tenemos diferentes cronotipos. Es decir, que en el día a día nosotros tenemos características diferentes. Entonces hay unas personas que son muy mañaneras y se despiertan súper activas. Al mediodía empiezan a tener, después del mediodía empiezan a tener su hora de valle, que es cuando ya no son tan productivas para actividades que tengan que ver con el análisis, pero sí con lo creativo, con lo que no necesiten tanto enfoque, sino más bien al contrario, abrirse a perspectivas. Y luego, hacia la final de la tarde, vuelven a tener una recuperación de la parte analítica. Hay otras personas que son, bueno, entonces estas primeras son las alondras, y las madrugadoras, que se le empiezan súper temprano y lo que se les dificulta sostener ya hacia la noche son las alondras. Los que somos, los sospeché desde un principio. Yo dije, lo más genial de todo es que aquí tenemos una alondra. Estoy despierta de las 4:30 de la mañana, salté de la cama y dije, ok, comienza el día. En cambio, yo me confieso búho. Los búhos somos lo contrario. Nos despertamos y nos demoramos un montón para empezar a darnos cuenta que ya es hora de levantarnos, que entonces empezamos como con este punto de recuperación, vamos al valle, y es en la tarde y hacia la noche que empezamos a activarnos. Ese es mi caso. Y está también el colibrí, que los colibríes son como un intermedio entre los dos, o sea, empiezan a levantarse un poquito más tarde, no son tan madrugadores, es un intermedio y tienen como esta hora pico, valle y recuperación un poquito más hacia más corridita, pues ya no es tan noche ni como los búhos, ni tan temprano como las alondras, eso es como la mitad. ¿Cómo? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces, y sobre todo los llaman los calibradores sociales, a estas actividades que nos obligan, que pretenden que todos funcionamos igual, ¿no? Entonces el horario de trabajo, todos a las 8, y cuando de repente los búhos a las 8 de la mañana no estamos para estar tan pilos, y a las 5 de la tarde apenas nos estamos empezando, apenas arrancamos, mientras que hay otras. Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro cronotipo, y de esa manera, tanto como nos sea posible, empezar a adaptar nuestras actividades a ese cronotipo. Entonces, las actividades que sean más de análisis, de concentración, entonces si eres alondra más temprano, si eres búho más tarde, si eres colibrí va más al final de la tarde, al final de la mañana. Entonces, ¿cómo vas a identificar cuál es tu cronotipo? Algunas de nosotros ya lo tenemos más o menos, ya nos hemos puesto atención y sabemos, pero si no tienes idea o quieres como entender un poquito más, entonces es el fin de semana o un día que no esté regido por estos, se me olvidó cómo fue que les dije, acondicionadores, no, bueno, por un horario, te levantas cuando quieres, te acuestas cuando quieres, empiezas a tomar ese reloj, ¿sí? O en vacaciones o el fin de semana, cuando sea realmente natural. Entonces, identificas a qué horas te vas a dormir y a qué horas te levantas. Y buscas cuál es el punto medio. Pero si te vas a dormir a las 9, yo tenía mi ejercicio por acá, ya no supe qué lo hice, te vas a dormir a las 9 y te levantas a las 6 de la mañana. Entonces son
¿9 horas? Eh, Sí, sí, 9 horas. Entonces, bueno, hagámoslo con 5 de la mañana, que son 8 horas. Para hacer más fácil la cuenta. Tus 8 horas van de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Entonces, la mitad sería transcurridas las 4 horas, ¿no? La mitad. Entonces, sería la 1 de la mañana. ¿Sí? Entonces, cada uno ubique cuál es su punto medio. Y ya les voy a decir, dependiendo qué hice, yo mi soplete acá. Entonces, dependiendo entre qué rango está ese punto medio, puedes identificar qué cronotipo es. Entonces, si tu punto medio va entre la medianoche y las 3 de la mañana, eres una alondra. Si tu punto medio va de adelante de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, eres un colibrí. Y si ese punto medio va después de las 5 de la mañana e inclusive hasta el mediodía, porque hay personas que efectivamente, de hecho muchos genios, Tomás Alva Edison, muchos artistas son búhos, los que se levantan súper tarde y tienen su momento de genialidad tarde en la noche. Ahorita está mucho el boom de los club de las 5 de la mañana, pero el club de las 5 de la mañana no es para todo el mundo. El club de las 5 de la mañana es maravilloso para las alondras. Para los búhos no, y no necesitamos ir en contra de nuestra naturaleza para ser más productivos. Perfectamente nuestro movimiento de genialidad puede ir tarde y esto está perfecto y tenemos que aprender a respetarnos también. Entonces, cada uno puede hacer ese ejercicio y les voy a decir cuáles son los momentos para cada uno ideales. Entonces, para hacer tareas analíticas que requieren mucha concentración, pensamiento crítico, enfoque, las alondras temprano por la mañana. La recomendación para las alondras es no desperdicien esa mañana en hacer actividades en responder correos, en cosas que realmente no requieran ese análisis. Esas actividades de mucha concentración y mucho análisis, háganlas por la mañana, sáquenle jugo al temprano en la mañana. Los colibríes pueden ir entre temprano y media mañana a las tareas analíticas. Y nosotros, los búhos, al final de la tarde y la noche, esas actividades que tienen mucha necesidad de concentración de análisis. Las tareas que el autor las llama de insight, que tienen más que ver con la creatividad, con el arte, con las ocurrencias, como menos enfoque y más dejarse flexible, creativo, soñar, pensar. Entonces, las alondras al final de la tarde y principio de la noche, no les conviene más. Los colibríes del final de la tarde o principio de la noche, más o menos similar a las alondras, y los búhos en la mañana. O sea, para soñar, flexibilidad, creatividad en la mañana. Para causar una buena impresión, porque nuestro cronotipo también tiene que ver con lo amables que seamos, con la cordialidad, con nuestra forma de estar. Entonces, para los tres, en la mañana. Y para tomar una decisión, las alondras entre temprano por la mañana, bueno, es más o menos igual que las de las tareas analíticas. Los colibríes entre temprano y media mañana y los búhos al final de la tarde y en la noche. Entonces, tanto como podamos guiarnos por nuestro cronotipo, por el tipo de tarea que vamos a desarrollar y el tiempo, para que realmente nos sintamos que estamos en ese mood, en ese modo que realmente tiene que ver con lo que estamos haciendo, porque no todas las actividades requieren la misma forma de estar. Entonces podemos conocernos más, ponernos más atención y así ir más en sincronía con nosotros y con nuestro ritmo personal. totalmente, Diana. Siempre, como siempre decimos, esto es individualidad y poder escucharnos y respetarnos. Eso es lo más importante. No buscar encajar en un molde que no es el nuestro. Sí, así es. Aunque la sociedad no lo esté de alguna manera. En el libro, Daniel hace una analogía con el tema de los zurdos o las personas que tienen necesidades especiales. Entonces decía, así como
para un zurdo es súper complicado porque las cosas están ambientadas para los derechos, las sillas, todo está pensado para los derechos o para las personas que tienen alguna discapacidad, lo que sea. Es lo mismo que le pasa a los búhos. El mundo está diseñado para las alondras y se cree, se piensa, por ejemplo, que es mejor trabajador el que llega más temprano. Y resulta que tal vez no, simplemente pues, porque es un búho, entonces no va a llegar temprano, pero puede ser muy eficiente en la noche. Entonces, también como que empecemos nosotros mismos a hacer puente de esa flexibilización y esa comprensión. Exacto. Empezar también a cuestionarnos un poco realmente este es el ritmo que a mí me hace bien, que yo elijo, o lo estoy siguiendo por inercia, por mandato social. Creo que hoy por suerte de trabajar en línea y muchas empresas ya se están abriendo a ir por objetivos y no tanto por horas de trabajo, entonces hay muchas personas que están empezando a tener esta flexibilidad. Está bueno aprovecharla en nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Y hablo, y en mí Exactamente. misma, o sea, soy mi propia jefa, pero por ahí soy peor que cualquier otro jefe. Entonces también empiezo a aplicarlo en nosotros desde la conciencia. Conciencia sobre la existencia, como decimos siempre. Sí. Bueno, y cuéntanos desde el punto de vista nutricional cómo podemos apoyarnos. Bueno, Adrián, no nos va a dar el tiempo. Nos quedan 4 minutitos. Entonces, lo que se me ocurre es, si querés, lo dejamos para el próximo vivo. Porque el tema tiroides en el es bastante amplio. Perfecto, pues si quieres lo ampliamos, me encanta la idea. Yo creo que sí, podemos pensarnos en una segunda parte del tema tiroides, entonces más bien invitémoslos a que aprovechen que nos vamos a ver de segunda parte con tiroides y nos hagan sus preguntas, si algunas les quedaron inquietudes y de repente también podemos pensar en ofrecerles algunas otras prácticas, sí, como tú dices, el tema de tiroides es súper amplio, el tema de tiroides y el tema de tiempo. Hay muchas cosas que nosotros no reflexionamos con respecto a nuestra gestión del tiempo. Por ejemplo, hay otras, les voy a dar una que se me quedó a mí en el tintero de lo que yo cuando estaba preparando, y es el tema de cuando lo que nos estresa es en estos mandatos sociales, por ejemplo, el caray, llegué a cierta edad y no me he casado, llegué a cierta edad y no he logrado no sé qué, o ya me estoy volviendo viejo, por Dios, que también tiene que ver con el tiempo. Entonces también por ahí podemos estar pensando. Entonces si nos cuentan inquietudes que tienen que ver con el tiempo, con el cuándo, con el ritmo diario, con el ritmo de vida, pues también lo podemos incluir en una segunda parte. Tal cual, Jan, me parece súper importante esto que dijiste, porque por ahí lo llevamos muy a lo laboral, y es verdad, o sea, cuántas veces a nivel personal nos imponemos un tiempo, o incluso para lanzar un proyecto, para tener hijos, para formar familia, para tener mi casa. ¿Cuántas veces decimos, uy, ya tengo tanta edad y no lo logré? O se me acerca la edad y tengo que lograrlo. Exactamente. Eso sí, a las mujeres sí que nos tienen con ese tema. Entonces, y bueno, también a los hombres también empiezan a caerles, pero en particular a las mujeres nos dan mucho látigo con ese tipo de temas. O a esta edad ya no puedo hacer tal cosa, ¿no? Que también es otro. Hay muchas cosas alrededor, o sea, realmente nos da para que reflexionemos muchísimo, entonces los invitamos a que nos cuenten sus inquietudes y poderlo abordar en la siguiente parte, en la segunda parte de la tiroides. Me encanta. Me encantó esta charla, Noé, como siempre. Gracias a los que nos acompañaron. Un beso gigante a los que nos acompañaron en vivo, a los que van a ver esto en grabado. Voy a hacer aquí, creo que esto pensé que lo iba a hacer antes, pero al principio se me olvidó. Porque van a notar que, por lo menos en mi dispositivo, ya no me muestra la barrita para mover en el tiempo en el Instagram. No sé si en tu caso también está pasando. Recuerden que eso no es problema porque lo pueden ver en YouTube. Exacto. La grabación. Buenísimo. ¿Listo? Bueno, bien. Vale. La semana que viene, gracias a todos por acompañarnos y acuérdense que la semana que viene estamos con la segunda parte. Súper.
Chao, Chao. chao.